videotutorial número 4 del curso sobre el editor profesional de audio digital Adobe Audition. El manejo del menú Editar, es fundamental para llevar a cabo una tarea exitosa con edición digital de audio. Este menú contiene todas las herramientas y comandos necesarios para llevar a cabo una edición de audio en el sentido clásico: cortar, copiar, pegar, incluyendo distintas posibilidades para cada tarea que veremos en detalle. Adobe Audition o Call Edit Pro nos ofrece además herramientas complementarias, incluidas también en este menú, que nos servirán para dar mayor precisión a la utilización de estos comandos. La primera de las opciones es la de undo o deshacer. En este caso, como vemos, está deshabilitada, ya que no hemos llevado a cabo ninguna modificación sobre el archivo. Si lo hacemos, por ejemplo, eliminar una parte del archivo de audio, si ahora vamos a Edit, vemos cómo podemos dar hacia atrás, deshacer, el cortar, borrar el trozo de archivo que acabamos de eliminar. Pulsando, inmediatamente aparece de nuevo. Y como vemos ahora, tenemos activa la posibilidad de volver a llevar a cabo el cambio, en este caso volver a cortar el trozo. Redo, delete, de nuevo se vuelve a cortar. Vemos, por lo tanto, cómo podemos recuperar una acción si no es lo que queríamos hacer. Hemos llevado a cabo más de un cambio, podríamos ir dando hacia atrás las veces para recuperar estos distintos cambios o modificaciones. Por tanto, se pueden deshacer los cambios que hayamos efectuado en orden inverso a cómo se han ido produciendo. Pero recuerda que para poder deshacer los cambios es imprescindible que no se haya guardado el archivo. No se pueden deshacer cambios de lo que ya se ha guardado. Por tanto, antes de ejecutar el file Save, habrá que pensar si realmente se quieren aceptar y guardar los cambios que hayamos hecho. Si no estamos seguros, recuerda que siempre podemos utilizar, ya lo vimos, File Save As, salvar como, con lo que tendremos una copia del archivo con los cambios guardados y mantendremos la copia antigua con los cambios sin guardar. Si el archivo aún no se ha modificado, al desplegar el menú Edit, como veíamos antes, en la línea de undo no aparece habilitada, y por lo tanto nos indica que no se puede ir hacia atrás porque no hay en este caso ninguna acción que deshacer. Por otra parte, para que la opción de deshacer cambios esté disponible, será imprescindible tener marcada en esta línea, en la tercera línea del menú, la casilla de verificación Enable Undo Red. Si no estuviera marcada este comando, con la verificación, aunque introdujésemos cambios en la onda, nunca obtendríamos el mensaje undo en la primera línea del menú, sino que tendríamos siempre el mensaje undo disable. Podemos probarlo. Vemos que con esto, observa como aquí aparece undo disable y redo disable, ya que tenemos desmarcado la posibilidad de deshacer. Mejor tenerla marcada. Sería lógico pensar que siempre puede ser beneficioso para el usuario tener la opción de deshacer los cambios de la edición. Sin embargo, como vemos, Adobe Audition nos da la posibilidad de que no esté activa la posibilidad de deshacer. ¿Cuál es la razón que explica que esta opción sea posible y que no se guarden los posibles cambios a introducir en la edición del audio? El motivo de esta circunstancia se encuentra en el gran tamaño de los archivos de audio. Cada vez que efectuamos un cambio en el archivo, para poder deshacer ese cambio, Adobe Audition manda la copia anterior del archivo a una carpeta de nuestro ordenador en forma de archivo temporal. Los archivos temporales son borrados cuando se cierra Adobe Audition, pero van creciendo en tamaño durante el proceso de edición y pueden llegar a suponer un problema en el disco duro.
En la actualidad, con el tipo de equipos que utilizamos normalmente, pues no debe haber problema para poder guardar ese archivo temporal. Pero dependiendo de las circunstancias, puede ser que interese que no guarde esos archivos temporales si no disponemos de espacio suficiente en el disco duro. Incluso cuando trabajamos con un archivo de audio, al guardar esos archivos temporales puede aumentar el tiempo de conversión cuando intentamos guardar el archivo. En general, repito que con los procesadores actuales eso no debe ser problema, pero en cada caso habrá que decidir el uso que queramos darle y es posible que no guarde esos archivos temporales como vimos. Por tanto, esta opción de Enable, Disable, Undo, Redo nos permite dejar de disponer de la opción Deshacer, con el objetivo de ahorrar tiempo y espacio en el disco duro. Si tenemos verificada la línea Enable, Undo, Redo, como está ahora, podremos deshacer los cambios que hagamos en nuestro archivo. Si la línea no está verificada, no podremos deshacer los cambios y en lugar del mensaje Undo, visualizaremos, como vimos antes, Undo Disable. Para tener una información rápida de si esa opción está habilitada o deshabilitada, podemos hacerlo también desde la barra de herramientas. En la barra dedicada al menú edición ya indicamos que la forma en la que vienen distribuidas las herramientas en la barra de tareas es a través de los propios menús File, Edit, View, que en este caso son las que tenemos accesibles. Aquí vemos, esta es la de Edit, y aquí, como tenemos, está la opción de deshacer la última acción y rehacer la última acción. En caso de que tuviéramos aquí desmarcado lo de Enable Undo Redo, como vemos, inmediatamente aquí aparecerá siempre deshabilitado dentro de la barra de herramientas del menú edición. Iremos ahora también, a medida que vayamos explicando las distintas posibilidades que nos ofrece el menú edición, indicando también las teclas de acceso rápido que aparecen en la barra de herramientas edición. En este caso, como indicamos, esta es para deshacer y esta para rehacer acciones en nuestro trabajo de edición. Recuerda, como ya comentamos en otra ocasión, que los desastres pueden evitarse, y si en alguna ocasión se produjesen cambios que no queremos y tenemos desactivada por error la opción Enable Undo, basta con cerrar el archivo y responder no cuando se nos ofrezca guardar los cambios producidos. Volveremos de ese modo a la anterior versión guardada del archivo y todos los cambios que se hayan producido antes del error se perderán también, pero habremos podido evitar estropear el audio en su conjunto al haber llevado a cabo algún tipo de acción no deseada. Estas circunstancias pueden ocurrirnos sobre todo cuando estamos copiando trozos de audio o eliminando determinados registros, añadiendo efectos, circunstancias todas en las que el resultado se puede intuir, pero no puede constatarse en efecto hasta que lo hemos oído. Es en esta fase de la edición cuando es muy aconsejable tener activada la posibilidad de deshacer los cambios, y es también recomendable ir guardando el trabajo a medida que vamos completando los objetivos parciales de nuestra edición. De este modo evitaremos que en un descuido, como los que describimos anteriormente, tengamos que cerrar el archivo sin guardar cambios y evitar de este modo tener que volver muy atrás en el proceso de trabajo sobre el audio. Por tanto, esta opción de Undo Redo con alguna característica específica es muy similar a la de otros programas. Empezamos, sin embargo, con Repeat Last Command, un tipo de acción específico de Adobe Audition y que puede ser muy útil, sobre todo cuando llevamos a cabo trabajos muy repetitivos. Repite el último mandato. Como vemos aquí, indica con F2, pero como veremos ahora, esto puede hacerse con alguna variante, tanto con F2 como con F3. Lo que nos permite es repetir lo último que hayamos hecho de forma automática. Con esas dos teclas abreviadas, como indicábamos ahora, la F2 repite el último mandato en el sentido de que abre el último cuadro de diálogo que hayamos utilizado, y a partir de ahí podremos introducir las características que queramos. Mientras que si pulsamos F3, lo que hace es repetir el último mandato en el sentido más estricto, es decir, volviendo a hacer lo que se haya hecho en el paso previo,
sin ningún tipo de modificación. Lo vemos en un ejemplo práctico que será la mejor manera de entenderlo. Vamos a verlo entonces sobre esta parte, esta selección del audio, y vamos a llevar a cabo algún efecto. Por ejemplo, vamos a amplificar. En este caso, como vemos, es uno de los efectos que podemos introducir en el audio. Veremos todos estos efectos en su momento. Vamos a reducir, por ejemplo, en 10 decibelios el volumen del sonido. Pulsamos y vemos cómo se modifica esta selección. Ahora que hemos llevado a cabo un mandato, si seleccionamos otro trozo de audio, podría ser sobre el mismo, ahora al seguir trabajando sobre la onda, si queremos que la acción que llevamos a cabo aquí se repita, podemos utilizar, como vimos antes en Edit, Repeat Last Command, y podemos hacerlo de dos maneras. Utilizando F2 o pulsando simplemente aquí, lo que hace es volver a abrirse la misma ventana de diálogo que teníamos abierta antes. Lo vemos aquí como se nos abre la de amplificar, que fue la que utilizamos antes. Y ahora bien podemos mantener las mismas opciones que usamos la última vez, o podemos modificarlas para esta nueva modificación del audio. La otra opción, como indicábamos, es utilizar la tecla F3, que en este caso lo que hace es automáticamente volver a repetir lo mismo que hemos hecho en el mandato anterior. Tenemos la selección, pulso F3 y vemos cómo inmediatamente se lleva a cabo sobre esta selección el mismo mandato, que es el último que habíamos utilizado, que sobre esta otra selección anterior. Por lo tanto, es una opción que puede tener cuando trabajamos con ondas de tamaño y llevamos a cabo muchas modificaciones, que puede ser de gran utilidad, ya que nos permite automatizar determinadas tareas que muchas veces tenemos que repetir una y otra vez. Siguiente, muy interesante, los portapapeles, clipboard. Como podemos ver aquí, el programa Adobe Audition incorpora 5 portapapeles diferentes, aparte del propio de Windows. Por lo tanto, tenemos 6 contenedores, 6 portapapeles en los que podemos mantener distintos trozos del audio sin que desaparezcan los otros. Por lo tanto, por ejemplo, tenemos ahora esta selección. Si damos edición, copiar, vemos como en este caso lo ha copiado en el portapapeles número 1. Tenemos los otros vacíos. Si ahora seleccionamos el 2, edición, copiar, vemos como ahora tenemos los dos primeros portapapeles ocupados por audio, y podemos recuperar en cualquier momento, según seleccionemos cualquiera de los dos que no han desaparecido. Esta es una posibilidad que nos permite trabajar con distintos audios. Por ejemplo, si queremos cortar en una parte y después en la misma pegar otro trozo, no es necesario. A veces se puede hacer complicado. En este caso, al tener 5 portapapeles, nos permite tener guardadas distintas partes del audio sin perderlas cuando, como ocurre en otros programas, guardamos algo nuevo en el portapapeles. Lo podemos ver en un ejemplo concreto. No creo que sea necesario, pero podemos hacerlo. Tenemos esta selección, la escuchamos. Seleccionamos, por ejemplo, el portapapeles 3, lo copiamos, y ahora si quisiéramos ponerlo aquí, después de haber eliminado esta parte, podemos de nuevo ahora seleccionar otro portapapeles, el 4 por ejemplo. Podemos cortar este trozo, edición, vemos cómo nos lo ha cortado, y ahora aquí si queremos pegar el que habíamos antes puesto, elegimos el 3, que es donde estaba, y edición, pegar, y vemos cómo nos pega este mismo trozo. Lo mismo ocurre con cualquiera de los otros que guardamos. Recuerda, ya hace un rato que guardamos en el portapapeles 1 un trozo. Podemos ahora también pegarlo aquí perfectamente y nos pegaría ese trozo en concreto. En cada caso, recuerda que estás trabajando con el portapapeles que tengas aquí seleccionado.
Vemos cómo nos pega este trozo. Copiar o las teclas de acceso rápido, control C, es el comando clásico, en este caso de la mayoría de los softwares. El comando nos permite llevarnos la porción de audio seleccionado al portapapeles, dejando el audio de origen en la onda. Literalmente copia lo seleccionado. Lo mismo pasa con cut, con cortar, o control X, como vemos aquí, que también en el sentido clásico de la mayoría de los softwares, lo que hace en este caso es guardar en el portapapeles un trozo que tengamos seleccionado, pero a su vez lo elimina de la onda de origen. Por tanto, se lleva esa porción de audio eliminándola de la onda original. Por su parte, paste o pegar, control V, que es el comando que complementa a los dos anteriores y sirve para pegar lo que previamente se ha cortado o copiado. Para pegar una porción de audio, como vimos hace un momento, es suficiente con situar el cursor de Adobe Audition en algún punto y ejecutar el menú Paste. El audio que tenemos cortado o copiado en el portapapeles seleccionado, de los 6 que podemos tener, es el que aparecerá pegado en el punto seleccionado. Como veremos ahora, hay que destacar que el destino de este audio cortado puede ser dentro del mismo archivo de origen o en otro archivo distinto. Si copiamos un trozo de este audio, recuerda que también podemos utilizar, las iremos viendo. Aquí tenemos la tecla de acceso rápido copiar, la tecla de acceso rápido cortar y la tecla de acceso rápido pegar. Si lo copiamos, por ejemplo, aquí lo vemos, y ahora queremos pegarlo en otra onda de audio, simplemente con ella seleccionada, pues hacemos lo mismo. Vemos cómo se ha pegado aquí. Lo mismo podríamos pegarlo en la misma onda, siempre donde esté el cursor en ese momento. Ahí lo vemos. Adobe Audition, de todos modos, nos permite opciones de pegado mucho más concretas que esta que vemos, y vamos a empezar viendo la opción de Paste to New, que es justo lo que aparece aquí, como ves, las teclas de acceso rápido, control mayúscula más N. Este mandato, Paste to New, que podemos traducir por pegar en un archivo nuevo, como ves, las teclas de acceso rápido, control shift N. En muchas ocasiones, cuando copiamos algo, el destino que queremos darle no va a ser otro archivo existente o el propio archivo, sino que lo que queremos es situarlo dentro de un archivo de audio nuevo para posteriormente modificarlo, etc. El comando Paste to New, o pegar en un archivo nuevo, nos permite ahorrarnos el paso de abrir un archivo nuevo y ejecutar el comando pegar. Así automáticamente nos pegará lo que tengamos en el portapapeles en un archivo nuevo. Lo vemos, por ejemplo, seleccionamos un trozo, lo copiamos, y si ahora pulsamos sobre el mandato Paste to New, vemos como inmediatamente nos crea un nuevo archivo en el que pega el trozo de audio que teníamos en el portapapeles seleccionado. Puedes observar cómo este nuevo archivo creado utiliza el mismo formato, el mismo sample format que tenía el archivo original, en este caso 44100, 32 bits y estéreo. Aparte de estas posibilidades de pegado sencillo que acabamos de ver, Adobe Audition incorpora también la posibilidad de mix paste, que podemos traducir por pegado especial, en el que las opciones de pegado de un trozo de audio que tengamos guardado en el portapapeles aumentan y nos da una gran cantidad de opciones que ahora veremos. En un principio, para utilizar el pegado especial, tienes que tener obviamente un audio guardado en alguno de los portapapeles. Observa como aquí te indica de qué portapapeles va a copiarlo, del portapapeles número 1. Y tienes que tener decidido el lugar donde quieres que se pegue, donde quieres que aparezca este audio. A partir de eso podemos definir en esta ventana de pegado especial las características que queremos que tenga este nuevo trozo de audio que vamos a pegar. Para empezar, podemos alterar el volumen de lo que vamos a pegar. Como ves, viene el 100, con lo cual se mantendrá el mismo volumen que aparece en el original, pero podemos reducirlo
o podemos ampliarlo, incluso desbloqueando. Podemos hacerlo solo en uno de los canales, el izquierdo o el derecho. Podemos también seleccionar un crossfade, que es un tiempo de subida y caída determinado. Podemos definir el crossfade como la subida progresiva desde 0 hasta 100 en la amplitud, en el principio de la selección, y bajada desde 100 hasta 0 en el final. Sirve sobre todo para hacer menos abruptos los bordes de lo que se va a pegar, con el objetivo de que no se note ese pegado. Es otra opción que permite llevar a cabo un pegado más específico. Podemos seleccionar aquí la modalidad de pegado que vamos a utilizar. La primera, Insert, que hace lo mismo que el Paste sencillo. Desplaza el registro de destino e introduce el trozo que queremos pegar. Lo podemos ver en la práctica con Insert marcado. Observa dónde está y cómo va a desplazar hacia la derecha lo que se mantiene, y introducir aquí, sin borrar nada, el audio que pegamos. Lo hacemos y observa cómo se ha pegado, desplazando hacia la derecha el audio original y teniendo aquí el trozo nuevo. La segunda opción, Overlap Mix, que en este caso lo que hace es que sitúa lo que se pega encima de la onda de destino, con lo que se mezclan las dos ondas. En este caso, para que los resultados sean buenos, hay que ajustar el volumen y hacerlo de forma más concreta, pero en este caso solo para probar, marcando sobre Overlap Mix. Observa ahora cómo en este caso lo que hace es mezclar con la onda justo en el sitio. Vamos a hacerlo en otro punto en concreto, por ejemplo aquí. Y lo que hacemos en este caso ahora es pegar. Recuerda que era un trozo muy similar a este que vemos aquí. No borra el que está debajo, sino lo que hace es mezclar los dos. Lo hacemos. Vamos a reducir el volumen. Y como Overlap Mix, al pulsar, en este caso lo que ha hecho en este trozo es mezclar los dos sonidos. No sé si se notará mucho en el audio, en el tutorial, pero aquí tenemos el trozo de antes que pegáramos. Observa cómo es muy distinto. Ve el trozo en el que lo que hace es mezclar las dos ondas. La tercera es la de Replace, que hace justo eso, reemplaza el audio que vamos a pegar por el que esté en este caso seleccionado. Pulsamos en este caso y vemos cómo borrará este trozo e insertará el trozo que pegamos. Vemos aquí el resultado. En este caso, como vemos, no lo desplaza ni lo mezcla, sino lo que hace es eliminar el trozo que había y sustituirlo por el trozo que acabamos de pegar. Por último, la posibilidad que aquí vemos de modulación, que en este caso lo que hace es ponderar el volumen y la amplitud de las dos ondas, la de origen y la de destino. El resultado suele ser muy similar al del ruido que hacían las viejas radios cuando cambiábamos de ondas al mezclarse varias. No suele ser muy natural, pero puede tener alguna utilidad para casos muy específicos. Podemos probarlo y lo que decimos modula las dos, y como vemos, si lo probamos, repito que es un sonido muy similar a aquellas radios antiguas en la que se mezclaban varias emisoras y daba un sonido un tanto extraño, pero que trae muchos recuerdos, sobre todo al ver lo que han cambiado las cosas en tan pocos años. Dentro de las opciones de pegado especial, recuerda, aquí por ejemplo ahora modifiqué el portapapeles y observa cómo aparece del portapapeles número 3. E incluso si tuviéramos algo, en este caso no está, pero si tuviéramos algo en el portapapeles de Windows, también podría aparecer aquí para seleccionar. O podríamos hacerlo pegando desde un archivo. Buscando aquí el archivo, se nos abre la ventana de diálogo y podemos buscar el archivo que quisiéramos pegar.
y también nos da la posibilidad de pegar varias veces el mismo archivo. Como vemos aquí con un loop, en vez de pegar una única vez, vamos a ponerlo por ejemplo a partir de aquí, de este punto, y si damos ahora en mispast que inserte y loop 3 veces, nos pegará 3 veces seguidas el trozo de audio que tengamos en el portapapeles, en este caso el 3. Lo probamos y observa cómo es bastante más amplio. En este caso lo ha pegado 3 veces el mismo audio. El siguiente de los menús, muy similar a otro que utilizamos, recuerda el de Paste to New que vimos al momento, pues aquí tenemos el de Copy to New. Muy similar, pero en este caso, como ves, ya no es necesario ni siquiera copiar, sino si tenemos una selección, como es esta, y pulsamos sobre Edit, Copy to New, vemos como ya nos lo copia y pega en un archivo nuevo. Otra opción es cuando tenemos seleccionado un trozo del audio, Insert in Multitrack, es la posibilidad de insertar este trozo de audio en el modo multipistas, que es el otro modo de edición para distintos audios a la vez, del que ya hablamos en alguna otra ocasión, y veremos más en detalle a lo largo del curso. Pulsamos sobre Insert in Multitrack, y si ahora pasamos a Vista Multitrack, vemos como tenemos aquí pegado este trozo en concreto del audio. Vemos los dos cómo los pasamos al modo multipistas. Recuerda también que para cambiar no hace falta solamente en vista, pulsando sobre el icono, como ves inmediatamente este primero que tenemos más a la izquierda, para cambiar, alternar entre modo edición y modo multipistas de forma rápida. Antes de seguir, indicar en la barra de herramientas de edición que tenemos, de lo que estamos viendo hasta ahora, este icono que es el de mispast, para que se nos abra la ventana de pegado especial. Tenemos este icono de acceso rápido en la barra de herramientas de edición. La siguiente es la opción de seleccionar la onda completa. Como vemos, nos la selecciona toda. Recuerda que también haciendo doble clic sobre la onda también nos la selecciona, porque sea más cómodo, pero tenemos también esta posibilidad, o también, como vemos aquí, utilizando las teclas de acceso rápido, control A. No hace falta decirlo, de todo esto que estamos diciendo, las que tienen tecla de acceso rápido aparecen siempre aquí a la derecha. Delete Selection lo que hace es borrar, eliminar la parte de audio que tengamos seleccionada en la onda. Puede ser más rápido y cómodo hacerlo directamente pulsando sobre la tecla supra, suprimir del teclado del ordenador. Pulsando Delete Selection vemos cómo desaparece, lo mismo que si pulsamos sobre la tecla supra. Vemos que el resultado es el mismo. La opción Trim hace justo lo contrario, es la inversa a la anterior, a Delete Selection. Lo que hace es borrar todo menos la selección. Si estamos seleccionando algo con el objetivo de que sea lo único que dejemos, es este el comando que tenemos que utilizar. Puede también servir para aislar el audio, pero a diferencia del comando Copy to New que vimos hace poco, tendremos el audio aislado en un fichero existente y con el mismo nombre que tenía el fichero original. Por lo tanto, recuerda, si pulsamos sobre esta opción, lo que va a hacer es eliminar toda la onda excepto la parte que tengamos seleccionada. Aquí lo vemos. Podemos también hacerlo utilizando las teclas de acceso rápido control T o en la barra de herramientas de edición. Recuerda que son estas que aparecen aquí. Esta que es aquí, Trim, Out, All, Select Portion. Va a eliminar todo excepto la porción seleccionada. Pulsamos y vemos como el resultado es el mismo de antes. Otra de las posibilidades del menú edición es la de borrar silencios, Delete Silence. Si pulsamos sobre ella se nos abre un cuadro de diálogo que es el cuadro en el que tenemos que definir lo que entendemos por silencio y lo que entendemos por audio.
Como vemos, para definirlo tenemos que señalar un nivel, un límite de decibelios, así como un tiempo mínimo de duración, tanto para silencio como para audio. Podemos modificarlo o podemos encontrar niveles pulsando sobre Find Levels, o aquí podríamos definir nosotros el que quisiéramos. Una vez que tengamos definido lo que consideramos silencio y audio, podemos escanear para ver las partes de la selección que serán eliminadas como silencios. Escaneamos y vemos que nos indica que ha encontrado 187 localizaciones de silencio que totalizan 4,47 segundos. En caso de que pulsemos sobre OK, se eliminarán eso que consideramos como silencios, en este caso por debajo de menos 17,4 decibelios. Si pulsamos OK, vemos cómo lleva a cabo el proceso de eliminación. Este es el aspecto que presenta la onda después de haber eliminado los silencios. Puedes compararla con la anterior. Y cómo se ha modificado al eliminar esas partes que estaban por debajo de un determinado nivel de decibelios. La opción Zero Crossing puede tener un gran interés, sobre todo cuando queremos enlazar distintas partes de audio. Esta herramienta sirve para localizar puntos de amplitud cero en nuestra onda de audio. Las ondas de audio son continuas y atraviesan periódicamente el punto cero de amplitud. Se puede visualizar esto aplicando un zoom horizontal grande sobre algún punto. Localizar estos puntos puede ser importante para tomarlos como referencia de puntos potenciales para ser origen y destino de audio copiado, cortado y pegado. De esta manera, si nos aseguramos que cortamos un audio cuyos extremos derecho e izquierdo son Zero Crossing y los pegamos en un punto Zero Crossing de otro audio, podremos tener la certeza de que el corte no será perceptible por cambios en la amplitud entre el audio de origen y el de destino. Esto explica claramente la importancia de utilizar el Zero Crossing. Existen distintas opciones para utilizar el Zero Crossing, como aquí vemos a la derecha, a la izquierda, pero la forma más sencilla es la de utilizar el icono de nuevo de la barra de herramientas de Zero Crossing, que es este que tenemos aquí, y que lo que va a hacer siempre es seleccionar directamente el Zero Crossing que esté más cercano y que suele ser a una distancia mínima que casi puede que no sea perceptible. En este caso, por ejemplo, vemos como prácticamente no se percibe, pero a partir de este momento tenemos localizado el lugar en un punto de Zero Crossing. Si a partir de esto, por ejemplo, tenemos una selección, pulsamos sobre Zero Crossing, ahora al cortar, edición, copiar, lo hemos hecho en un punto donde la amplitud del audio es cero. Si ahora seleccionamos otro punto donde queremos pegarlo y de nuevo pulsamos sobre Zero Crossing, lo sitúa en un punto donde la amplitud de nuevo es cero y ahora al pegar vemos que si lo reproducimos, aunque haya cambio, como tiene que haber si cambia el sonido, pero no lo va a ver en cuanto a la amplitud, de que pase de un sonido muy alto a uno muy bajo, por ejemplo. Observa con este caso, aunque es un cambio radical de tipo de música, no se nota un salto en la amplitud porque en los dos casos utiliza un punto donde la amplitud era cero para unirlos. Se nota perfectamente el cambio de música, pero sin embargo sin que haya estridencia en el punto de cambio de la onda. La opción Find Bits, encontrar golpes de audio, es una opción que sirve para localizar los golpes importantes de audio. Esta función nos permite localizar las fronteras que contienen subidas de audio y podemos encontrar fácilmente el punto de comienzo y el final de estos bucles o puntos con unas características especiales de audio. Sirven sobre todo para crear samples de todo tipo. Lo vemos en un ejemplo de cómo podemos usar el Find Bits y la función que tiene. Localizamos el cursor a la izquierda del punto donde se encuentre el inicio del bucle de golpe de audio que queremos localizar. Vamos a Edit, Find Bits y Find Next Bit a la izquierda, Left Side, para encontrar el punto de inicio de este golpe de audio.
directamente va al punto donde se encuentra el primer golpe de audio, donde empieza. Hecho eso, hacemos lo mismo para Find Bits y Find a la derecha, para encontrar dónde termina. Y vemos cómo nos selecciona el trozo de este golpe de audio. Si queremos escucharlo, utilizamos el bucle del panel de transporte, que ya vimos en anteriores vídeos tutoriales. Y ahí vemos este golpe de audio que ahora podríamos cortar, mezclar, introducir en un nuevo audio, ya de una forma muy definida, estos golpes de audio. Podemos del mismo modo buscar distintos golpes de audio que sobre todo nos permiten crear samples de un gran interés y que pueden tener una gran creatividad incluso al extraer distintos sonidos muy concretos de golpes de audio de cualquier tipo de audio. Mira de nuevo cómo localizamos rápidamente otro golpe de audio, lo escuchamos. En la siguiente opción nos vamos a encontrar con snapping o ajuste a saltos, del que ya hablamos en anteriores videotutoriales. El término snapping hace referencia a que siempre que el cursor de la onda sea colocado a una cierta distancia de un punto de localización definido en la línea de tiempo, puede ser por ejemplo un punto Q o la propia regla, el cursor automáticamente salta o pasa rápidamente a ese punto. Snap podemos traducirlo justo como eso, pasar o saltar de forma rápida. Ten en cuenta que esto solo funciona si ponemos el cursor cerca de donde esté ese punto definido. Puede ser un punto de la regla o pueden ser los puntos Q, que ya dijimos que es el mejor modo para trabajar, ya que nos permite definir a nosotros mismos los puntos a los que queremos que vaya la onda o el cursor dentro de la onda. La utilidad de esto es trabajar con más precisión y situarnos en puntos muy concretos que queramos dentro de la onda. Recuerda que podemos acercarla para situarla sobre un punto muy concreto, y recuerda que para convertir cualquier punto de la onda en un Q, simplemente lo único que tenemos que hacer es, una vez seleccionado el sitio, pulsar botón derecho y añadir a QList. A partir de aquí nos aparece aquí marcado, porque es el primero, como Q1, y aunque ahora reduzcamos el zoom, ese Q se sigue manteniendo y tenemos un punto definido que nos permite ahora trabajar para cualquier tipo de edición que queramos hacer sobre la onda. Podemos tener definidos varios puntos Q. Ahí lo tenemos, y recuerda, si tenemos marcada en snapping, snap to Qs, eso que tenemos que tener marcado aquí, cuando ahora queremos seleccionar, si pulsamos cerca de donde esté Q, observa cómo directamente marca el punto justo, aunque no pulsáramos justo encima. Vemos por lo tanto cómo podemos seleccionar de forma muy sencilla, y ten en cuenta que si lo hacemos no justo al lado, sino en otro sitio, entonces no, el cursor puede seguir en otras formas de la onda, pero cuando estamos cerca de Q, como puedes observar, en caso de pulsar en este caso, va directamente sobre Q y nos permite por lo tanto trabajar con puntos muy concretos definidos de la onda de forma muy precisa. Lo que ponemos para Snap to Q podríamos hacerlo también para cualquiera de los otros tipos. Observa que aparece también a la regla de forma más fina o de forma más grosera, lo que hará que se ajuste a un intervalo mayor o menor según lo hagamos. De todos modos, para el trabajo de edición, sin duda alguna, funcionar con los puntos clave definidos por nosotros, o estos puntos Q, será la forma más sencilla y segura de tener el resultado. La función AutoQ es usada para definir lo que podemos denominar frases tanto orales como musicales. Recuerda que cuando en edición de audio hablamos de una frase musical, hablamos de un trozo de audio separado por silencios, que se define de este modo. También puede servir para definir golpes de audio, como vimos antes, y automáticamente añadirlos a la lista de cues.
Para usar el AutoCue, primero marcamos la región general en la cual queremos encontrar frases o golpes musicales. Una vez seleccionada, pulsamos sobre Edit, AutoCue, y aquí vemos las distintas opciones posibles. Con ajustar selección a frase, la primera, lo que hacemos es seleccionar una frase dentro de la región marcada, ajustándose a esa área, ignorando por lo tanto cualquier silencio que haya antes y después del audio. Al hacerlo, lo único que hace es ajustar la selección y no añade nada en la lista de cue. Si pulsamos, lo que hace en este caso es, en caso de que hubiera silencios antes o después de la frase, es eliminarlos y no añade nada en la lista de cue, que vemos como aquí sigue en blanco. Si usamos la opción de encontrar frases sin marcar, lo que va es localizar dentro de la selección todas las frases, por lo tanto sonidos que aparezcan separados por silencios, y los añade como cues, como puntos clave básicos dentro de la lista de cues. Lo probamos, encontrar frases sin marcar, y observa cómo aparecen marcados todos esos frases y aparecen ahora en la lista de cues. Que aquí vemos marcadas como frase, en este caso 63 frases diferentes con el inicio y final y sus tamaños. El tipo, como vemos, en todos los casos, básico. La otra opción, borré la anterior para que no ocupe espacio. Hace lo mismo, pero en este caso con los golpes de audio. Encuentra los bits y los marca. Aquí nos indica los límites de decibelios, de tamaño y el tiempo en milisegundos. Podemos modificarlo, dejar el que está. Pulsamos y en este caso no encontró ninguno con esas características. Si redujéramos, en este caso vemos como sí, ahora con esas características sí encuentra, y como va seleccionando cada uno de esos golpes de audio, en este caso pusimos muy bajo y selecciona muchos, pero el funcionamiento es de este tipo. Como vemos, de forma automática nos selecciona los golpes de audio según unas características que después aparecerán también en la lista de cues. En este caso, como vemos, pues un número enorme de ellos. Podemos también en el AutoCue configurarlo nosotros mismos en el setting, aquí lo vemos, y definir lo que es una señal baja, lo que es una señal alta para considerar como silencio, como vimos antes, en este caso para la autoconfiguración. Para las opciones de AutoCue, en este caso Trim Digital Silence, recuerda que vimos hace poco cuando hablábamos de Trim que lo que hacía era borrar todo menos lo seleccionado. En este caso, cuando lo utilizamos con AutoCue, puede utilizarse de dos maneras. Si no tenemos seleccionado nada, lo que va a hacer es eliminar el silencio del principio y el final del audio. Como vemos, con toda la selección, el silencio de principio y final lo elimina. Si tuviéramos una parte seleccionada, funciona como el trim que víamos antes. Lo que va a hacer es, dentro del propio archivo, borrar todo excepto la parte seleccionada. También el silencio del comienzo y el final, pero aparte también el resto del audio. Lo vemos con esa selección y vemos cómo deja exclusivamente la parte que tenemos seleccionada. Y terminamos de ver todo lo relacionado con el menú de edición de Adobe Audition con los dos cambios. Adjust Sample Rate, que en este caso es ajustar el tamaño de muestra, nos permite reconfigurar el tamaño del archivo. Normalmente cuando lo creamos aparece con un valor suele ser de 44.100. Recuerda que este es el que se suele utilizar porque es el que da una calidad similar a la de CD, y en cualquier momento podemos modificar ese tamaño de muestra por cualquiera con una calidad inferior o superior en cualquier caso. Y la otra opción lo que nos permite es cambiar la configuración completa del archivo, que
También ya vimos en algún ejemplo, no solo en este caso sample rate, sino también los canales, que sea mono o estéreo, así como el porcentaje de mezcla de cada uno, y la resolución. Las distintas características que podemos definir para cualquiera de los archivos cuando lo abrimos o cuando lo creamos, podemos en cualquier momento también modificar. Por último, en edición incorpora también la posibilidad de normalizar varias ondas, Group Waveform Normalize. Lo que nos permite esta función es normalizar el volumen de un grupo múltiple de archivos que estén abiertos a la vez y, usando un proceso de 3 pasos, hacer que tengan las mismas características en cuanto a volumen. Cuando normalizamos una onda, la parte con más volumen de la onda es configurada con una amplitud específica, con lo que se elevará o reducirá el resto de las partes de las ondas de los distintos archivos en la misma cantidad. Si el volumen se elevara como parte de este proceso de normalización, puede ser que Adobe Audition aplique limitaciones para evitar cortes. Un uso muy común que podemos darle a esta opción, la posibilidad de, si queremos por ejemplo crear un CD con distintas canciones, normalizar el volumen para saber que el resultado del CD final presente todas las pistas homogéneas con un mismo volumen en todas ellas. Lo podemos ver en un ejemplo. Aquí tenemos abiertas 3, pero que son de un mismo CD, por lo cual la modificación en este caso en cuanto al volumen ya está bastante normalizado. Vamos a abrir otro que sea diferente, por ejemplo este, que es uno de sonido de un video tutorial, y en este caso hay modificaciones en cuanto al tipo de volumen de cada uno. Vamos a ver cómo hacer para normalizarlos. En edición, Group Waveform Normalize, y vemos cómo se nos abre la ventana con 3 pestañas donde podemos ir configurando cómo queremos que se haga esa normalización. En la primera de las pestañas elegimos cuáles son los archivos de los que tenemos abiertos que queremos que formen parte de esta normalización. En este caso son los 4, los tenemos seleccionados. Podemos pasar a la siguiente, que es para analizar, en este caso, la intensidad sonora. Aquí lo que podemos hacer ahora es un escaneo para ver las estadísticas de cada una de las ondas. En este caso de estas 3 ya está hecha, lo hace de la cuarta. Vemos cómo lleva a cabo el proceso y nos indica aquí las características en cuanto a volumen mínimo, máximo, el porcentaje, para saber las diferencias que hay entre ellos y cómo llevar a cabo el proceso de normalización. Pasamos a la tercera pestaña, que es donde podemos determinar las características que le vamos a dar a estos archivos de onda normalizados. La normalización, como vemos aquí, podemos determinar que sea un promedio de los distintos archivos, o bien normalizarlo en un nivel que podemos determinar nosotros aquí mismo. Es mejor tener marcada esta posibilidad, ya que con eso hacemos que tengan más peso las frecuencias intermedias y no las extremas, y por lo tanto será un resultado más adaptado y más moderado. Una vez determinadas las características, pulsamos sobre Run Normalize y vemos cómo se inicia el proceso de normalización según las características que le dimos del volumen de los distintos archivos, que por lo tanto presentarán características comunes después de la normalización. Ya comentábamos que sobre todo tiene uso para que las distintas pistas, por ejemplo un CD de audio, presenten el mismo volumen y no haya diferencias entre unas y otras canciones. Finalizado, podemos ver cómo todas las canciones se han readaptado a el nuevo volumen, que por lo tanto comparten ahora como una característica común. Terminamos con esto de ver el apartado dedicado a edición. Seguiremos en los próximos videotutoriales profundizando en la multitud de posibilidades que nos ofrece la edición de audio digital con Adobe Audition.